Sí, yo creo que hay un poco una sensación de sentimientos encontrados porque al final llevamos todo el año peleando por hacer un playoff. Estas 2 últimas semanas en casa dependíamos de nosotros, perdimos esa posibilidad para llegar a esta última jornada y bueno, pues ya tengo una sensación un poco extraña en cuanto a la sensación de que el año ha sido espectacular, pero que teniendo tan cerca un objetivo como el del playoff, que también nos habíamos fijado, pues el no conseguirlo te deja un poco una sensación agridulce. Sí, no, además al descanso el resultado, porque bueno, una de las cosas que nos podía preocupar es ponernos pronto por delante del marcador y que en ese caso, pues en el partido Rayo Cantabria-Compostela, pues que el Compos se dejara llevar, pero incluso con el 0-2 al descanso el Compos ganaba y bueno, incluso con el 1-2 todavía iban empate allí, o sea que bueno, que en ese sentido las sensaciones del partido han sido buenas, hemos cumplido con el objetivo que teníamos, que era el de ganar para poder cerrar la Copa del Rey y en tal caso, pues bueno, si uno de los dos resultados que nos favorecían se daban en el otro partido, pues poder disputar ese playoff, pero bueno, ya digo que al final pues hemos cumplido con lo que teníamos que hacer en esta última jornada y bueno, pues dentro de lo malo, pues por lo menos hemos cerrado esa Copa del Rey. La nota es excelente, es prácticamente excelente, la verdad que la temporada es buenísima. Yo creo que hasta que no pasen las semanas no seremos conscientes de lo que hemos conseguido. Es verdad que la sensación es esa, ¿no? que quizá la segunda vuelta, aunque fuera de casa hemos estado espectaculares, creo que somos el mejor equipo fuera de casa de toda la segunda vuelta, pero en Ganzábal es donde quizás se nos han escapado. Bueno, estamos hablando de que por un punto no hemos hecho un playoff y quizá en estas 2 últimas jornadas, pero bueno, quizá esta segunda vuelta en Ganzábal pues nos ha penalizado un poco en cuanto a ese punto, ¿no? A ese partido que con una victoria más en casa pues estaríamos hablando de un playoff. Pero bueno, sin duda que aunque hoy cueste un poquito verlo de manera objetiva, creo que por dentro todos tenemos la sensación de que nos hemos dejado la vida y que hemos puesto todo lo que teníamos, así que por lo menos nos podemos ir con la sensación de la conciencia tranquila. Sí, ahora en el autobús venía pensando un poco en cuanto a eso, ¿no? Parece que a veces si no que acabas entre los 5 primeros no has conseguido el objetivo del playoff, pero bueno, tenía una sensación de cierta tranquilidad en cuanto a que a veces no es necesario, ¿no? Acabar entre esos 5 primeros puestos para saber que al final hemos sido equipo de playoff durante toda la temporada y que creo que a nivel interno todos podemos estar más que orgullosos de lo que hemos hecho y bueno, venía pensando que aunque no hayamos acabado entre esos 5 y no vayamos a jugar de una manera real ese playoff, creo que bueno, la ambición y la alegría con la que afrontamos este año, queriendo no limitarnos y queriendo soñar en grande, creo que hemos sido capaces de llevarlo a la práctica y hemos estado todo el año peleando por los puestos de arriba. Por lo tanto, creo que podemos estar orgullosos pues, que el Unión Popular de Langreo de esta temporada ha sido un equipo de playoff durante todo el año. Bueno, yo creo que hoy es un día en el que lo último que me viene a la cabeza es lo que me va a deparar el año que viene. Y en cuanto al resto, pues yo creo que incluso con Adri, ¿no? Que al final, como capitán, yo creo que se nos saltaban las lágrimas porque pues te digo, yo creo que hoy va a ser difícil analizar lo que hemos hecho, pero a veces no es necesario tanto un objetivo de rendimiento como quizás sí lo que se ha generado en estos 2 años. Yo desde que llegué hasta este momento me siento muy orgulloso de que hoy, incluso no habiéndonos metido en playoff, las sensaciones que estábamos jugando de locales, la foto que nos hemos hecho al final del partido, la unión que ha habido, el sentimiento de pertenencia, el vínculo entre la afición, los jugadores, yo creo que ha habido un sentimiento de pertenencia y de unión entre todos los estamentos del club que al final creo que es de lo que yo personalmente me siento más orgulloso. Al final bueno, pues hablamos incluso, fíjate, te hablo de como jugador, con el paso de los años lo último que recuerdo son permanencias o playoff, recuerdo los amigos, recuerdo las experiencias vividas por encima de los objetivos de rendimiento y creo que estas 2 temporadas aquí en Langreo son inolvidables y que esa sensación de unión y de pertenencia con la afición y con todos los jugadores creo que es algo que jamás podré olvidar.